una ideología propiamente dicha con toda la fuerza negativa de esa palabra. Perfecto, Pablo, muy bien. Y bueno, acabas de dar una pincelada de cómo en Canadá ya se le exige a las personas algo que creo yo en varios países estamos en camino a vivir. No sé si solamente en Canadá o hay algunos otros donde ya se ha llegado a eso, pero nosotros, por ejemplo, estamos enterados de que ya, por ejemplo, en Costa Rica están proponiendo que se den cosas similares y que quien no se sujete o quien no se allane a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de prácticas, pues tenga consecuencias incluso de tipo penal. Lo disfrazan en el famoso discurso de odio, Pablo. Yo quisiera que tal vez nos hagas un resumen de en Canadá, porque en Canadá, pues muchos que desde afuera, pues conocemos un poco y nos hemos informado un poco, pues lo vemos como prácticamente una especie de cuna o una especie de precursor en estos temas. Háblanos de en este momento en Canadá, qué es lo que está aprobado, qué es lo que no está aprobado, cuál es la realidad que se vive allá y cómo es no solamente para un latino, sino para un latino pro vida y pro familia, para un latino que está en contra de la ideología de género, como es tu caso, ¿cómo es vivir en un país como este? Mira, es muy difícil, especialmente para las familias que vienen a Canadá con hijos, hijos que tarde o temprano terminan siendo influenciados por estas ideologías que caen en el sistema de educación. Aquí en Canadá, tanto el sistema, prácticamente no existe el sistema de educación privado porque el gobierno de Canadá sostiene a tanto las escuelas públicas estatales como las escuelas confesionales. Y eso significa que dependen totalmente del gobierno. El gobierno aquí les dictamina a las escuelas católicas, a las escuelas cristianas que reciben subvención, todo lo que se puede enseñar. Ellos son los que ponen los profesores, son los que ponen los directores. Es decir, las iglesias no tienen absolutamente ninguna, pero ninguna incidencia en el contenido de la educación y es por eso que muchas veces las escuelas, algunas cristianas o las católicas, son las que se muestran más furiosas con respecto al tema de la ideología de género. Viene, por ejemplo, un inmigrante, supongamos de Costa Rica, de México, envía a sus hijos a la escuela católica pensando que ahí va a estar resguardado porque es una escuela cristiana, una escuela confesional, cuando no es así, no es así porque de hecho están controladas por el gobierno, se entregaron allá a fines de los años 70 al Estado. Acá hubo una revolución tipo comunista, lo que se llama la revolución silenciosa en Canadá, una revolución en la cual el Estado tomó todas las instituciones intermediarias por obra del padre del actual primer ministro, este hombre que se llamaba Pierre Trudeau. Y por lo tanto, entonces, cuando un niño ingresa al sistema escolar, comienza con un ataque agresivo por medio de lo que se llama la educación sexual integral, por medio de ideologías como la ideología de género, en la cual a los niños se les enseña que tienen que liberarse de esa imposición, por ejemplo, de ser hombre, de ser mujer, es algo que le impusieron los padres. En la escuela, muchos inmigrantes se van a encontrar que los hijos les comienzan a cambiar el nombre, eso ha pasado muchísimo, conozco matrimonios mexicanos, matrimonios de El Salvador, de República Dominicana, que a los hijos en la misma escuela les cambiaron el nombre, sin el consentimiento de los padres, les cambiaron el nombre a los hijos porque vienen de sociedades patriarcales, machistas, y por lo tanto hay que liberarles de esa imposición, hay que hacerles experimentar sin el consentimiento género. de los padres. Pasa mucho de que los padres se enteran de que les están trayendo al kinder, no sé cómo le dicen en Costa Rica, pero niños de 5 años, de primer grado. Preescolar, sí, el kinder. Preescolar. Aquí en Canadá es muy común que en el sistema escolar les traigan transexuales para que les hagan demostraciones de cómo liberarse de esa imposición del sexo y que debemos descubrir el propio género, la verdadera identidad de género. Entonces, hay mucho adoctrinamiento con respecto de grupos LGBT, de falsos grupos de derechos humanos, como le digo yo, que supuestamente vienen a liberar a los niños de esa imposición. Las mismas escuelas son las que tratan de meterle a los niños el experimentar con hormonas, el experimentar con otro sexo para ver si realmente están atrapados en el cuerpo equivocado. Es por eso que yo a mi libro le puse Atrapado en el cuerpo equivocado, porque es la manera como engañan a los niños aquí en Canadá. Los convencen de que han nacido atrapados en el cuerpo equivocado, que sus padres les han impuesto un sexo y hay que liberarlos. Eso, Fabricio, en el plano legal, ¿cómo se ve? Se ve de muchas maneras. El más terrible es la ley 89 del 2017. En el 2017 se pasó una ley por la cual el gobierno tiene autoridad para quitarle los niños a los padres si ellos se ponen a la teoría del género, por ejemplo. Terrible eso.
Es terrible. Eso significaría en un país como Costa Rica, como Argentina, donde los padres se están levantando hasta esta imposición ideológica, que el Estado puede venir y decir, usted, señor Fabricio Alvarado, está en contra de la perspectiva de género, le vamos a quitar a sus hijos, por ejemplo. Eso en Canadá ya está permitido. Estoy seguro que aquí en Costa Rica, y estoy seguro que en algunos países desde donde nos están viendo, estoy seguro que hay muchos a los que les gustaría y harían todo lo posible porque algo así suceda, y ya tienen la idea, porque también creo que estamos claros en esto, Pablo, y es en que estos grupos están articulados a nivel internacional, de manera que tienen una misma agenda en todos los países. En algunos han avanzado más, en otros han avanzado menos, pero la agenda es la misma, y estoy seguro que eso que nos estás contando, que ya sucede en Canadá, estoy seguro que está en la agenda de estos grupos en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en América del Sur, en Estados Unidos, en México. Estoy seguro que en todos estos países y más allá, esta agenda es prioridad para ellos. Totalmente de acuerdo, y es así, Fabricio. En nuestros países, en el caso de Argentina, donde yo provengo, por ejemplo, si le diésemos hoy en día el poder a estas feministas radicales, estarían haciendo incluso cosas mucho peores de lo que estamos viendo hoy en día en Canadá. Eso es así. Por eso a mí me gusta mucho contar el testimonio de Canadá, porque Canadá ha sido el país en el cual se ha llevado a cabo todo este proyecto de reingeniería social, donde se ha llevado a cabo todo este proyecto elaborado por las Naciones Unidas, elaborados, como fue evidente ya en el año 1995 en la conferencia de Pekín, donde se habla de la perspectiva de género, donde se decide que se debe imponer esta visión, esta nueva visión antropológica sobre el ser humano en todas las naciones del planeta. En ese momento, los países de Latinoamérica no le llevan caso a todo esto. No ocurre hasta una vez conformado el Grupo de Puebla y que llega al poder a partir del año 2000, que todo esto comienza a penetrar y estos grupos de izquierda y grupos políticos de izquierda comienzan a ser utilizados por estos intereses internacionales y globalistas manifestados en las Naciones Unidas, pero llevados a cabo también con el dinero de muchas fundaciones y demás. Eso es así. Lo que ocurre en Canadá es lo que en definitiva quieren exportar al resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Por eso no tenemos que quedarnos dormidos con esto, Fabricio. Por eso a mí me parece importante que hay que concientizar a la gente, porque aquí estamos ante una batalla ya a nivel global. Es una batalla donde los actores son actores transnacionales, son unidades políticas sin asiento geográfico, como puede ser Costa Rica, Argentina, Canadá. Aquí estamos enfrentándonos a poderes financieros muy grandes, a fundaciones como la Open Society, como la Fundación Gates, como la Fundación Clinton, la Fundación Rockefeller, que en definitiva son los que manejan las políticas internas y externas de nuestros países. Es una realidad. Así es. Es una realidad. Quiero leerte un par de comentarios. Uno de ellos es, pareciera negativo, ahorita van a saber por qué, y otro es positivo, pero me parece que los dos son importantes. El primero, Ileana Alfaro, dice: Fabricio, trascienda, comprenda, deje de usar el tema con fines políticos, abra su corazón y su mente. Yo, más que ponerme a responderle a esta mujer que escribe, yo lo que quiero que ustedes entiendan, todos, cualquiera que nos esté viendo y que nos vaya a ver, porque esto vamos a publicar esta grabación de esta conversación en distintas plataformas y la vamos a compartir por todo lado. Y es que es lo que pareciera que mucha gente quiere, que nos quedemos callados, que no hablemos del tema. Esa es la reacción normal a lo que, de este tipo de grupos que evidentemente les incomoda que Pablo Muñoz, que Fabricio Alvarado, que Agustín Laje hablen de estos temas. No se trata de trascender o dejar de trascender, se trata de que estamos preocupados por las nuevas generaciones que, como ya nos lo ha contado Pablo, están siendo directamente influenciadas y obligadas a abrazar una ideología independientemente de la educación de sus padres. Porque mire que nos acaba de contar Pablo el ejemplo de Canadá, donde incluso ya se pretende quitarle los hijos a los padres que no estén de acuerdo en que se les dé este tipo de educación y este tipo de enseñanzas. Y la otra persona, que se llama Natalia Jiménez, dice: qué bonito escuchar argumentos sustentados, aunque para algunos decir las cosas como son es odio. Precisamente, Pablo, a esto quería llegar. Una de las estrategias de todos estos grupos es llamar odio a cualquier oposición a esta agenda, ¿cierto? Ciertamente, y eso yo creo que se debe en primer lugar a, como decía anteriormente, no tienen ningún tipo de fundamento ni argumento científico al respecto para poder revalidar sus teorías. Y entonces cuando tú no tienes ningún argumento, cuando tú no tienes realmente
cómo sustentar una posición ideológica, lo único que te queda es tratar de disminuir la posición del adversario por medio de frases que vendrían a funcionar como insultos que solamente pretenden callarte la boca. Por ejemplo, Fabricio dice algo y como yo no tengo ningún argumento para contrarrestarte a ti o lo que diga Agustín Laje, lo que diga Nicolás Márquez, entonces yo simplemente largo el odio homofóbico, transfóbico, religioso, eres evangélico, estás a favor de la Inquisición, de la hoguera. Eso no es ningún argumento, sino que eso psicológicamente no son más que agravios que tratan de funcionar en el mecanismo psicológico de esa persona como una especie de argumento de, claro, si Fabricio es homofóbico, si Fabricio odia, entonces yo no tengo por qué entablar una relación y una relación de combate o de argumento o lo que sea. Entonces ya está, el culpable es él porque es el que odia. Pero eso no es ningún argumento de nada, eso es una, a mí me parece que es una reacción pueril de parte de estos grupos LGBT que no hacen más que demostrar la falta de racionalidad en su propuesta. Ahora, con respecto a lo que dice esta señora Iliana Alfaro, que tú mencionabas del uso político, yo ya querría decirle que después de haber tratado con cientos de personas que cayeron en la transexualidad, niños que han padecido algún tipo de trastorno de identidad de género, una de las cosas que yo he llegado a convencerme es de que estas personas son usadas políticamente por los grupos de falsos derechos humanos, por los grupos LGBT, para salir a cabo con sus proyectos de perspectiva de género. Son ellos los que están usando a la persona y por eso que yo denuncio este crimen también por parte de estos grupos de izquierda, de estos grupos políticos, el caso del PAC en Ecuador. El PAC es un partido político que está usando y destruyendo la vida de las personas para salir con una ganancia política. Y eso a mí me parece terrible. Si tú, Fabricio, como político, tú luchas a favor de tu pueblo, si tú luchas por el bienestar de una persona, no se puede decir que eso es un uso político, porque si no, entonces no podemos hacer nada políticamente. El fundamento y el fin último de la política es el buscar el bien de la persona. Y cuando un político busca el bien de la persona, uno se lo tiene que reconocer, sea del partido que sea. Pero en cuanto un político comienza a usar de una situación de vida, de un abuso, de un trastorno psicológico de una persona para sacar partida política, como hace el PAC y como hacen tantos grupos políticos en Latinoamérica, eso es lo que tenemos que denunciar y no tenemos que tener miedo de hacerlo. Porque en definitiva hay vidas de personas también en juego aquí y eso es lo más lamentable de todo esto, que se están usando niños, se están usando jóvenes, se están usando a personas que son supuestamente miembros de esa comunidad LGBT sin que nadie haya erigido a esas autoridades de la comunidad LGBT que se autoproclaman líderes, ¿no es cierto? Y son los que en definitiva están usando gran cantidad de vidas para beneficio personal y beneficio de muchas corporaciones e intereses de tantas fundaciones, intereses internacionales, intereses de la compañía farmacéutica, del mundo farmacéutico, como es el caso de los tratamientos hormonales que venden, porque aquí hay un negocio de fondo también. Y eso claro. No hay que tener miedo de decirlo.